Jordi Vilá es uno de los mejores cocineros que conozco y eso que le conozco poco, entre otras cosas porque él no ha hecho mucho por darse a conocer. Prefiere estar en la cocina y salir lo justo. De hecho, Tony Massanés dice que es un cocinero más reconocido que conocido. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenido a GastroSer. Contento de estar aquí, la verdad. Muy bien. Decía que eres uno de los mejores cocineros que conozco, sin duda uno de los mejores cocineros de Cataluña, de los máximos exponentes, ¿no? de la cocina catalana, es lo que tú defiendes, lo que te representa. Voy a empezar la entrevista con una pequeña confesión, y es que allá por principios de los 2000 yo estuve en el restaurante Alquimia, y fui no porque tuviera criterio gastronómico, en esa época ni siquiera me dedicaba al periodismo, sino porque me hacía ilusión dónde estaba, en la calle Industria, cerca de mi casa, en una zona que para mí no tenía mucho glamour, que no estaba en el centro, y me hacía ilusión que hubiera allí un restaurante con estrella Michelin. Me decías que elegiste la zona un poco casi... Sí, sin sí. mucho criterio tampoco. No, con uno equivocado, pero no, nuestro criterio, es decir, realmente no llegamos a un acuerdo de otro local que estaba por la calle Diputación en ese momento, y la opción B era en calle Industria. Nosotros, bueno, haciendo una cruz al mapa de Barcelona, quedaba muy céntrico, cerca de la Sagrada Familia, y yo, que venía de la calle Vila Vilà, que era una zona detrás del Paralelo, yo pues había una estructura de edificios tipo Eixample, digo, hombre, pues esto, no sé, me pareció que progresábamos, ¿no? No es que sea mala zona, y de hecho te ha ido bien. Bueno, la verdad es que nadie apostaba, es decir, la gente se extrañó muchísimo, profesionales y gente que conocía la ciudad. Yo soy de Papiol, no soy de Barcelona como tal. Y la gente se extrañó mucho. La verdad es que estuvimos, pues bueno, 13 años. Sí que también es cierto que cuando nosotros, en esa época, pues fuimos, no sé si la sexta estrella Michelin en Barcelona, y solo todos estábamos con una, pues nos repartíamos el pastel entre 6, digamos, ¿no? Pero sí que es cierto que iban pasando los años y iban abriendo nuevos restaurantes, iban dando más estrellas, y cada vez la gente le costaba más llegar, porque, bueno, pues seguramente lo hacíamos tan bien, pero tampoco tan destacadamente bien como para saltarse no sé cuántos restaurantes, ¿no? No sé cuáles eran los otros 5. Uno era Ramón Freixa, porque también fui a ese. Supongo que Neichel, ¿no? Mira, te diré que no hay ninguno. Es decir, yo ahora mismo soy como cocinero, la estrella Michelin más antigua de Barcelona. Luego, como restaurante, está el Via Veneto, pero en esa época pues era el Jean-Luc, era el Via Veneto, era el Freixa, Carles Gach, era el Àbac y era el Drolma. Y ese año nos lo dieron a mí y a May Hoffman y a mí, de Barcelona. Han pasado muchos años. Yo la verdad no me acuerdo de lo que comí, pero de lo que no creo que me olvide nunca es de los fideos a la cazuela de Alcustat. De eso sí que no me voy a olvidar. Sí, pues mira, pues me haces muy contento, porque los fideos a la cazuela, es decir, nosotros en Alcustat un poco lo que intentamos es fijar dentro de nuestra propuesta ambiciosa, porque no deja de ser una propuesta ambiciosa, que es de fijar la cocina catalana, y fijarla a través de diferentes propuestas, ¿no? Porque tengo varios proyectos en Barcelona de restauración 3, ¿no? Alquimia, el Custat y el Vivanda, y cada uno pues se ocupa de unas cosas, ¿no? Y el Custat, pues en la carta está en una sección que le decimos las 3 pastas catalanas, ¿de acuerdo? Que precisamente pues la pasta es una parte de la cocina que solo está, de la cocina que podríamos entender de España, pues en la cocina catalana es la única que contiene pastas como tal, ¿no? Y los fideos pues es un plato pues para reivindicar. Pero es que sí. Fideos con costilla de cerdo. Sí, es que sí, ¿sabes? Mira, te diré una anécdota que sucede, que cuando tú miras los fideos hay un montón de recetas y de tipo de fideos para hacer a la cazuela, pero el que tenemos fijado todos es con costilla y a veces con salchicha, un poco el variante. Y realmente las recetas que yo he visto llevan guisantes, ¿de acuerdo? Y cuando es época de guisantes, que tendría que ser
un poco un agradecimiento porque es un producto a día de hoy pues elitista, es caro, es la verdura seguramente más cara que hay. Le dicen el caviar verde, ¿no? A veces que es muy pequeñito. Y la gente me dice, oye, pero es que los fideos de la cazuela no llevan guisantes. Y digo, y les tengo que enseñar las recetas. Es decir, son platos que como trabajas con la memoria, cada uno tiene unos referentes y eso a veces, bueno, genera debates y más, ¿no? ¿Y si te dijera que esta entrevista en realidad es una encerrona para que me des esa receta de los fideos a la cazuela? Bueno, y pues no hay problema. Mira, yo con las recetas... ¿Cómo los haces? Cuéntame. Yo siempre digo, ojalá a los cocineros, el reto es que te copien, ¿no? Los cocineros con los que estoy trabajando en mi casa, y que lo copien bien, ¿no? Ese es el reto hombre, por supuesto lo conseguimos, pero no es fácil. Mira, los fideos a la cazuela nosotros lo que arrancamos es marcamos la costilla, marcamos también la otra parte del cerdo, que a veces puede ser un poco de lomo, ponemos butifarra. La butifarra nosotros nos la hacemos nosotros. Nosotros cogemos las carnes, las piezas, picamos la carne y nos la embutimos, ¿no? Y partimos ya de nuestra butifarra. Entonces, bueno, aquí nosotros esto le tiramos vino rancio, dejamos que evapore, quitamos y sobre allí arrancamos un sofrito de cebolla, ajo, tomate, y ya está, ¿no? Sí que luego mojamos con la pasta el fideo y hacemos la cocción. Nosotros nosotros lo que utilizamos mucho, empezamos ahora con 2 secretos básicos en esta receta. Nosotros hay un tipo de guiso catalán que es el rustido de pollo, que normalmente básicamente es pollo, cebolla, ajo, un poquito de canela, es importantísimo, muy poquito, ¿no? Pero tiene que estar tomillo y luego vino rancio, brandy, al gusto, un poco más, un poco menos, y con bastante aceite, y esto se hace un poco el rustido, así en general. Pues, vale, es que ahora explicar toda la receta tal, pero lo que sí que es importante es que lo que hacemos nosotros de este rustido, de aquí salen 2 cosas de la cocina catalana que son maravillosas. Por un lado, es que siempre hacemos con un poco más de carne. Esto es casero, esto es de lo que yo he aprendido en casa, ponemos siempre un poco más de carne de la necesaria para que nos sobre. Con la carne sobrante de ese rustido es la que muchas veces hacemos luego los macarrones, ¿vale? Y tienen un aroma y tienen una característica especial. Y lo que también utilizamos es la grasa de ese rustido para hacer otros tipos de guisos, como sería el caso de los fideos, ¿vale? Y este sería un poco el punto, el secreto, y coger un poco de este jugo de rustido y aparte de la grasa, para acabar el fideo le da una personalidad y luego por otro lado nos gusta acabar, lo que no lo decimos al cliente, a no ser que tenga una alergia, lógicamente una intolerancia, que es le rallamos un poco de queso, ¿no? Un poco de parmesano, le da un poco del umami, los hace más sabrosones, pero es a un punto que sea imperceptible, ¿no? Interesante. Sí, sí. Y, perdona, y acabo, cuando es época de alcachofas, es decir, a veces intervienen setas, alcachofas, es posible que tú lo hayas comido con setas también. Yo diría que no. Que no, pues... Pero me impresionó como un plato tan sencillo podía llegarme tan adentro, ¿sabes? Dices que la principal competencia de Alquimia ahora mismo es Alcustat. Es tu propio restaurante. Sí. No solo eso, has dicho que hace unos meses te sentaste o te paraste frente a un menú de Alquimia y dijiste que igual no tenías muchas ganas de comer ahí. Eso tiene que ser fuerte, ¿no? Después de tantos años trabajando en ese proyecto. Pues la verdad es que sí, la verdad, pero lo que es fuerte es que seguramente, yo lo digo, pero muchos lo pensamos, ¿no? Es decir... Es una crisis existencial, en el fondo, ¿no? Sí, bueno, depende de cómo te plantees lo que estás haciendo, ¿no? Yo también estaba explicando hoy que para mí la parte visceral, la parte emocional, tiene mucho peso, ¿no? Digamos, seguramente... En mi receta propia de funcionamiento y de racionamiento, pues sería esto un 70% y un 30% sería más la otra parte cerebral, ¿no? ¿Qué sucede? Que siempre entonces me tengo que mostrar sincero conmigo mismo, ¿no? Es un ejercicio que lo arrastro, ¿no? Y entonces, como persona,
también pues con los años vas evolucionando, los sabores, las prioridades, cómo te gusta comer. Y esto no me pasa solo a mí, esto nos pasa pues a muchos cocineros y a muchos clientes, ¿no? Que un poco que el menú degustación tiene un sentido y está bien, pero a lo mejor yo lo que me planteo es que el degustación sea de otra forma, ¿no? Y sí, es fuerte, pero esto también es bonito, ¿no? Es que ha sido el ejercicio de toda mi vida en alquimia, ¿no? Es la búsqueda, el inconformismo, la lucha, pero desde bueno, la lucha, el esfuerzo, ¿no? El preguntarse, las dudas, ¿no? Es a través donde me expreso con máxima tensión, por decirlo de una forma, ¿no? Y sí, sí, sí. Supongo que por eso me interesan tus recetas, pero no tanto como los valores que transmites, ¿no? Decías que tú intentas tener las manos, la cabeza y el corazón en el mismo sitio, ¿no? Y estas dudas que reconoces públicamente también son un poco una muestra de eso. Sí, sí, porque, bueno, hombre, yo cuando, o ahora aquí, ¿no? Que estamos aquí pues hablando, o cuando estaba pues dando esta charla esta mañana, yo creo que lo que a la gente le tiene que interesar es conocer, bueno, a mí me pasa, ¿no? Cuando me gusta, cuando escucho a alguien, saber realmente su verdad, ¿no? Equivocada o no equivocada, pues me gusta, me gusta pues poder saber esta parte, ¿no? Digamos. Sí. Otra cosa que me llama la atención de cómo tú ves la cocina es que crees en la sedimentación como una forma de mejorar, ¿no? De hecho, recuerdo una entrevista que te hizo hace unos años Cristina Jolonch, Quédate a comer, de La Vanguardia, en la que hablabas de las horas de vuelo o de las horas de cocina que tú tenías, que eran pues como el doble de las de tu jefe de cocina, pero las suyas eran muchas más que las de los que acaban de empezar, ¿no? Sí. O sea, el número de horas como algo importante en una cocina. Bueno, yo creo que sí, pero es decir, la cocina al final forma parte de la vida y yo creo que esto sirve pues para la escritura, para un carpintero, para un panadero, para un periodista. Es decir, en las horas de vuelo está claro que son un bagaje, ¿no? Igual que también es la juventud y la inocencia a veces también son valores, ¿no? Son miradas frescas, etcétera. Todo tiene su importancia, pero en los oficios las horas son importantes. Yo claro, ya acumulamos pues más de 80.000 porque siempre es una cuenta que se hizo a la baja, lógicamente, para poder dar una cifra que eso era totalmente certera, ¿no? Y eso lo comparto yo con muchos colegas del oficio y otros cocineros. Lo que considero que es importante es que yo creo que es bueno que todo ese bagaje lo podamos entregar, ¿no? Siempre digo, es como si eres un piloto de Fórmula 1, oye, pues el que sabe pilotar que conduzca, ¿no? Y a veces lo que sucede en la cocina por muchos factores es que cuando el que mejor sabe conducir ya no está conduciendo, ¿no? Pero también forma parte de un proceso natural, ¿no? Cuesta mucho mantenerse al pie del fogón día tras día en la cocina, ¿no? Y ese es un poco pues uno de los valores que yo siempre he puesto de mi trabajo, ¿no? Como decías, y luego también lo que decíamos antes, de estar las manos, la mente y el alma pues puesta en algo pues como una vía donde encuentras ese espacio para ti y donde allí solo pues llegas un poco más allá de lo que de las velocidades, de los inputs que te llegan, te sacas de eso y dentro de ti encuentras muchas más cosas que te interesan porque son tuyas, ¿no? Sí. Esta semana, como decías, has estado en Madrid Fusión, has dado una charla en el auditorio principal. Yo es la primera vez que te veía ahí. No sé qué ha pasado para que... No sé, supongo que te habrían invitado otras veces, pero eres muy esquivo con los congresos gastronómicos. No te gusta ir. ¿Qué ha pasado esta vez? Mira, pues, ¿sabes qué pasa? Bueno, no sé. También, de alguna forma, siento que aún me quedan muchos más años y con mucha intención de seguir haciendo cosas, ¿no?
Y llevaba muchos años parado porque realmente hoy lo he pasado fatal. Lo he pasado fatal en el escenario, no es mi medio, no, ostras, es decir, es un formato que me incomoda, que luego me ha quitado tiempo. Estoy a favor de los congresos, es decir, aportan, lógicamente, ¿no? Intercambias conocimientos, es decir, pero, pero es que yo lo paso fatal. O sea, entonces digo, ¿para qué voy a ir a un sitio donde lo paso fatal? Me lo tengo que estar preparando, me quita tiempo de lo que me importa, para mí, lo que es importante para mí, ¿no? Y incluso alguna vez me dicen, no, es que Jordi, alguien no de Madrid, ni de Madrid Fusión, pero me decían, no, es que tendrías que cobrar un poco más con todo esto de la gastronomía. Y digo, oye, pero si he abierto la persiana 6.400 veces, que son desde el año 98, mediodía y noche levantando la persiana. Digo, esto para mí es una forma de colaborar, ¿no? Y en el fondo yo hago lo que mejor que puedo explicar yo seguramente es a través de los platos y los platos más que explicarlos pues comerlos, ¿no? Y entonces yo he ido a muchos restaurantes, pues bueno, que me pago las ponencias, ¿no? Y cuando voy a un sitio, pues voy a un restaurante y me lo como, ¿no? Y allí pues ya veo todo un poco lo que expresa ese cocinero. Que los platos hablen por sí mismos, claro, ¿no? Entonces en un congreso que está bien, pero no es donde yo, no es mi medio, no es mi medio en el fondo, ¿no? Y en su día pues dije que no. Cuando eres joven la inocencia te lo perdonan, tal, pero cuando ya te conocen bien un poco, vas teniendo relaciones, amistades, estableces relaciones y tal, pues bueno, siempre aparece alguien que dice, venga, va, hombre, anímate y tal. Y lo bueno es que pasan los años y sigo dudando, ¿no? Y eso es bueno. Lo curioso es que no has cocinado encima del escenario, que es lo que hacen la mayoría de los ponentes y lo que a ti se te da mejor. O sea, te has lanzado a la piscina de una charla explicando pues tu proyecto y tu filosofía de trabajo. Sí. Ha sido valiente eso, ¿eh? No, es que mira, yo justamente, como no llevaba yo directamente la comunicación con la organización, y que la persona que lo llevaba, yo le decía, oye, pero no tengo que cocinar. Dice, no, solo hablar. Y luego digo, ¿pero seguro? Y como no, que no, todo esto, ¿no? Y hoy justo la persona que más me impulsó a hacer la charla, cuando nos hemos visto, que no habíamos hablado, me dice, tal, no, pero ¿qué necesitas de la cocina? Y digo, no, si solo hablo. Dice, ¿cómo que solo vas a hablar? ¿Tú no cocinas? Digo, no, sí. Digo, que no, está reconfirmado que no. Y claro, claro, yo sin las manos, sin algo que no, sin la conexión esta de cabeza, me ha faltado las manos y ha habido un momento que incluso me he quedado en blanco, sufriendo. También no me lo he sabido preparar como realmente quizá lo necesitaba. No se ha notado, se ha notado. No, ha quedado bien. Pues de verdad, sí, bueno, no sé. Es que quiero contar muchas veces, es que en el fondo me gusta porque creo que tengo muchas cosas para contar. Me apasiona lo que hago y 80.000 horas son muchas horas. Claro, y me sale todo esto y entonces se me suben las cosas unas encima de las otras. Estás acostumbrado a que los periodistas hablen de tu trabajo. Me gustaría saber qué piensas tú de los periodistas y qué piensas también pues, de las nuevas formas de comunicación que se están imponiendo, ¿no? con los influencers en TikTok, en Instagram, en fin. Ha cambiado mucho el mundo de la comunicación y el mundo de la comunicación sobre los restaurantes, sobre la gastronomía. ¿Cómo nos ves desde el otro lado del cristal de la cocina? Mira, pues te voy a decir una cosa que yo siempre os he visto fatal. No, pero de esto también hace un montón de años, ¿no? Son cosas pero son cosas que se me quedaron fijadas. Una vez oía una entrevista, yo pensaba con los críticos de gastronómicos, en ese momento siempre pienso, qué fácil, ¿no? Te sientas en un sitio, comes y le das al betún por un lado o por otro. Digo, ¿y tú qué sabes hacer, no? Y cómo, es decir, siempre ha sido una figura que me molestaba un poco, ¿no? Realmente nunca. Tanto es así que tenía muy poco trato, muy poca servidumbre, ¿no? Algunos enganches,
seguramente innecesarios, pero bueno, ¿no? Lo que decíamos de la parte visceral, pues siempre me lleva por suerte. ¿Enganche qué quiere decir? Bueno, discusiones, ¿no? Intercambio de opiniones. En el comedor. Sí, en el comedor o sobre, sí, pero ya desde muy al principio, ¿eh? Es decir, ya con 25 años un crítico me decía que cambiase lo que ponía en la carta, si no, no me hacía la crítica. Y digo, bueno, pues usted haga su trabajo como considere, yo voy a hacer el mío como yo considero, ¿no? Pero era una persona importante, eran otros... Es cuando los periodistas tenían mucho peso, ¿no? Porque se movían por 4 medios, ¿no? Y bueno, y esto y así fue casi mi inauguración como propietario de un restaurante y ya empecé con esto y bueno, y tuve varias porque digo lo que pienso, ¿no? Intento no ofender, es como ahora digo, no, en el fondo mala, pero te decía que escuché una entrevista de Armand Bassi, un diseñador de ropa, y él decía que tenía mucha envidia de los cocineros porque decía, ya me gustaría a mí que hubiese cada semana una columna de crítica de moda en los periódicos, porque eso quiere decir que hay interés, eso quiere decir que te pone, que estás en el meollo, ¿no? Y, y eso me hizo cambiar mucho, ¿no? Me hizo verlo desde otra perspectiva, porque digo, pues era verdad, ¿no? Un poco en este sentido. Y tanto es así que incluso a día de hoy encuentro a faltar que haya crítica periodística. Otra cosa es cómo se mueve todo el mundo de los influencers, todo esto pues es otra... ha hecho a los periodistas, es decir, es una lástima porque hay una banalización, ¿no? Un poco se opina a la ligera, se le da opinión o criterio a gente que no lo tiene, mucho más oportunismo, ¿no? Antes un periodista gastronómico iba acreditado de unos conocimientos, de unos años, podías estar de acuerdo o no, ¿no? Todo el mundo tiene su corte, pero por lo menos te garantizaba esto. A día de hoy todo esto, la verdad es que es decir, no le doy ningún tipo de credibilidad. Incluso hay sitios, pero claro, yo me encuentro con amigos, uno que es doctor, ¿no? Que es un oftalmólogo, una persona bien amueblada, ¿no? Con espíritu crítico de las cosas de la vida, con capacidad de contrastar. Y me decía, Jordi, es que mira, me voy a Berlín, oye, digo, ostras, digo, pues la verdad es que no sé y tal. Y me dice, bueno, pues da igual, ya me lo miro por TripAdvisor, ¿no? Y yo digo, bueno, digo, oye, digo, mírate el TripAdvisor de Barcelona, ¿no? Y sobre esto verás tú si es un Si medio, te sirve. si te sirve, ¿no? Y claro, entonces digo, hostia, no, te tiró para atrás, lógicamente. Pues esto resumiría un poco en dónde nos movemos, ¿no? Todo esto. No sé si has visto que el New York Times ha publicado un artículo con las tendencias gastronómicas de 2025. Dice que este año va a ser el año de las salsas y la tercera que menciona es el romescu en el New York Times. Y tanto que lo he visto, y tanto que lo he visto y estamos allí ojo a visor porque nosotros precisamente tenemos una de las cosas aparte que yo los romescus es un tema que en lo que siempre cuento de profundizar en la cocina catalana, pues es un tema que lo hemos trabajado y lo hemos tocado y lo seguimos tocando y para mí fue un poco, es decir, una de las primeras cosas que tocamos, yo diría, con un punto de gracia en el aspecto que en Cataluña hay un romesco, hay el romesco de toda la vida, ¿no? Y yo un día asocié y digo, oye, los moles mexicanos, viendo un poco y tal, que hay, pues no sé, 200, un montón, ¿no? Cada uno con unas características según de dónde las procedencias y tal, y digo, oye, nosotros con el romesco solo hemos hecho un romesco. ¿No? ¿Por qué no hacemos más? Y tanto es así que de esto hace unos años pues empezamos a hacer diferentes tipos de romescus, ¿no? Un romescu de ostras, un romescu de calabaza, un romescu blanco, uno con queso. Siempre intentamos mantener un poco el concepto del romescu, que es una vinagreta con fruto seco, ¿de acuerdo? Y claro, aquí ya a veces el tomate lo entramos o no,
y ahora tenemos... ¿Y el ajo asado lo consideras clave también? Sí, 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 lo que pasa que en según qué medida, ¿no? A veces hay alguno que ha sustituido el ajo por el jengibre, por ejemplo, ¿no? Como sustitutivo, ¿no? Que muchas veces el jengibre se ve como una cosa exótica, por el contrario es un producto que ya estaba en la cocina catalana mucho antes que el tomate, ¿no? Es decir, a veces convertimos algo en exótico Por ignorancia. por ignorancia o por desuso, y luego cuando se reincorpora lo tenemos más asociado a otra cocina, ¿no? Ujú. Y entonces, pues, y tanto es así que nosotros, una de las cosas que hacemos es que tenemos un par de tiendas de comida para llevar y estamos con un proyecto de la gastronomía, que es que siempre hemos trabajado la gastronomía desde la mesa, y ahora con todo el tema de estas tiendas que empezamos en el 2016 a trabajarlo y abrimos en el 2020, y una de las líneas que tenemos es los romescus, ¿no? Que ahora en breve sacaremos unas líneas de estos romescus que hacíamos en el restaurante para fijarlo, ¿no? Y el romescu, como te decía, fue el precursor de, perdón, de todo, por ejemplo, pues en el fondo, oye, escudellas, ¿cuántas podemos hacer? Suquets, por ejemplo, hacemos, y a veces son cosas que son miradas, ¿no? Hacemos el suquet crudo de gamba, ¿no? Por ejemplo, hacemos el suquet seco, el suquet limpio, ¿no? Net, ¿no? Es decir, nos ha abierto una puerta para entrar en recetas de las cuales hay una, ¿no? Y decir, bueno, pues fricandó, ¿no? Más de un tipo de fricandó, bueno, pero como a modo de diversión. Explorar variantes, pero con criterio, ¿no? Y con conocimiento de la raíz, cosas que tengan sentido. Sí, pero te diré que porque en esto muchas veces cuando haces estas cosas nos ponemos que demasiado trágicos, demasiado, ¿no? Y tampoco, sin banalizar, nunca me ha gustado, nunca he pretendido hacer cachondeo con esto, porque para mí es serio, pero es serio, pero también es una celebración, ¿no? Es un motivo de celebración, de disfrute, de gozar y de pasárselo bien. Entonces, claro, siempre podríamos decirnos que sí, claro, es que si decimos que un romescu tiene que llevar lo que tiene que llevar, pues solo podemos hacer uno. Entonces, yo digo, hombre, déjame que espacio para que me lo pase bien, lo disfrute y lo podamos asociar un poco con sentido, ¿no? Lo que pasa que también dices, hombre, si abres mucho, al final acabas haciendo cosas que le dices romescus a cosas que no se parecen para nada a un romescu. Me interesa mucho el tema de la escudella también, porque hace un par de años sorprendiste a todo el mundo con una escudella presentada como un ramen, ¿no? Para llevar, de repente un plato, podríamos decir viejuno, muy de Navidad, se acaba de convertir en algo que molaba ir por la calle comiéndoselo, ¿no? O Sí. llevándotelo a casa, en fin. Pero no solamente has hecho eso, sino que también estás explorando otras escudellas. Un poco lo que me decías con el romescu, ¿no? Una escudella de carne de caza, una escudella marinera. Correcto, sí. Y no sé si hay alguna más. Bueno, es lo que decíamos, estos son campos que luego, hoy contaba yo en la charla, y es un tema, pero es un discurso propio, ¿no? Que yo siempre digo que me gusta profundizar, que tú cuando pues haces una mirada en el mar, ves el cielo, ves el mar cristalino, los brillos que generan pues en función de la luz que hay, ¿no? Pero como una cosa muy monótona. Pero en cambio cuando vas profundizando se va abriendo todo un mundo, ¿no? Ya cambia el sonido, cambia el espacio, cambia un poco, cambia todo, las sensaciones, y ahí es donde entrando te vas encontrando más solo, más contigo mismo, más con tus dudas, más con tus preguntas, más con tus respuestas, pero más aislado, ¿no? ¿No? Se va menos luz, ¿no? Nada de luz, ¿no? Es decir, pasas por un paisaje muy rico de algas, de rocas, pero si vas bajando al final llegas casi a la nada, ¿no? Y allí encuentras pues todo esto, este mundo de la escudella de caza, de la escudella del mar. Tenemos, pues claro, ya a partir de aquí pues ya pensamos en la escudella de otoño, que entre más el mundo de las setas, la de los guisantes, la de verano que queremos hacer con temas de tomate. Es decir, de alguna manera esto nos sirve para
a veces lo que te decía, el nombre hace la cosa, ¿no? Y una vez en una exposición leía es que la minifalda se inventó en los años 60, pero los romanos ya la llevaban. Entonces dices, bueno, pues a veces hay que fijar las cosas con los nombres, ¿no? Ya. Y yo de hecho, decías que la escudella de caza probablemente sí. fue la primera escudella, porque, claro, la sopa es tan antigua como el hombre o como el fuego, prácticamente, ¿no? Claro. Y el ser humano, antes de ser ganadero, fue cazador, con lo cual el tema de la caza es un tema... Es un tema controvertido que genera opiniones a favor y opiniones en contra, que no hay duda que tiene una carga cultural, antropológica, que dice mucho de lo que hemos sido, pero que ahora genera mucha incomodidad en mucha gente que no la entiende. Gastronómicamente es verdad que es un producto súper apreciado. No sé, ¿a ti qué argumento te pesa más? Es que no tengo ninguna duda. Es decir, yo entiendo entiendo que si alguien tiene algún problema por el tema, debe ser porque es vegano / vegetariano, que lo respeto, pero por lo demás, es decir, si alguien le tiene algún conflicto por el tema del animal o a mí no me gusta para nada cazar, no soporto las armas, no me quiero acercar a ellas bajo ningún concepto. Y todo el mundo de la caza como tal, no soy un amante, ¿no? Pero como tampoco soy amante de ir a coger setas, ¿vale? Es decir, me gusta ir mucho a la montaña, me gusta ir a correr por la montaña, pero no me gusta ir a coger setas. Pues no me gusta cazar, pero no me genera ningún problema. Me genera mucho más problema los animales que están en granjas en según qué condiciones. Es decir, somos muy cuidadosos en nuestra casa en qué tipo de productos gastamos en este sentido, ¿no? Es decir, qué vida ha tenido ese animal. Es decir, me preocupa la vida del animal. Luego, lógicamente, pues claro, supongo que lo dices por esto, ¿no? Sí, no, sí, bueno, la gente critica que se mate a animales por placer, ¿no? Y que se les mate en unas condiciones que a veces sufren más de lo que podrían sufrir en un matadero. En un matadero, bueno, te podría decir que yo he visto documentales que no han sido prácticamente públicos, donde hay a veces ves un animal que tienen un animal para subirlo a un camión, es decir, como los animales a veces detectan, ¿no? Porque tienen otras sensibilidades, el camino hacia la muerte. Y claro, la caza a veces puede ser, sí, hay un momento pero es que eso sucede en la naturaleza. Es decir, no es por placer de matar, ni por, ¿no? Si vas a hacer un buen uso de la pieza, digamos, igual que de la pesca, luego puedo entender y respeto que alguien dice, no, yo es que todo el tema animal, pero lo sitúo en ese porcentaje de gente que creo que es una minoría. Antes me decías que embutís vuestras propias butifarras, sí. Y también me sabrías decir exactamente cuántas hojas tiene un 1000 hojas, ¿no? Sí, porque nosotros lo que nos gusta es en esta línea de conocimiento, pues es profundizar una vez más. No soy un poco pesado con esto, pero es que es lo que hacemos, ¿no? Es decir, si fuese un obseso de la creación y de crear, estaría hablando de cuando creamos, y yo pues profundizo, ¿no? Entonces nosotros nos gusta dominar. Yo estuve 13 años haciéndome el pan, por ejemplo, ¿no? Y a través del pan, que es todo un oficio, que le tengo un respeto, porque siempre los cocineros pues vamos picoteando de cosas, aprendiendo tanto como podemos, pero ser realmente especialista de algo, pues hay gente que se ha dedicado 80.000 horas a hacer pan, ¿no? Y yo le he dedicado muchas horas, o muy pocas, según, ¿no?, como lo veamos, pero estuvimos pues alrededor de 13 años, pero el pan es un producto vivo, es un producto que va a su ritmo, lo tienes que ir entendiendo, es decir, estableces como un diálogo, ¿no?, con los productos y con los ingredientes. Y con el tema del hojaldre, el tema es que nosotros no hacemos el hojaldre, entonces pues hay un proceso, hay un tema de pliegues. Es un curro hacer el hojaldre. Es un curro. Es de las elaboraciones
más complicadas igual de la cocina, ¿no? O más Es, laboriosas. bueno, ¿sabes qué pasa? Que al final la cocina, como todo, de, tocar un piano para mí es imposible, ¿no? Pero luego coger a alguien que sabe tocar el piano y dice, bueno, si es que a mí se me mueven las manos solas, ¿no? Un poco ya, eh, y a mí eso me fascina. Entonces, la cocina en el fondo es un oficio. Los oficios serían como, diríamos, el arte de la repetición, que a través de la repetición pues sale la artesanía, ¿no? Y sale la perfección, ¿no? Y sabes, pues, ¿no? Bueno, un luthier, bueno, y entonces con el hojaldre tiene unas complejidades, pero lo vas dominando. Nosotros siempre intentamos que los chicos jóvenes o chicas que vienen al restaurante pues aprendan a hacerlo y a entenderlo, ¿no? Y cuando tú estás allí, ¿no? Con tu diálogo con el hojaldre, ¿no? Y pues sale y te dice, oye, ¿cuántas capas hay? Hay tantas, y le haces más suflado, según los pliegues te sufla más, te sufla menos, porque entonces lo hablas con pasteleros o con gente que realmente lo conoce bien, y te dicen, no, pues hazlo así o hazlo así. Y bueno, pues, hostia, ¿y cuántas capas, no? Y entonces ya dices, oye, nos sufla y separamos una capa de otra, ostras, esto es cojonudo, y empiezas entonces a la parte creativa de desarrollar una propia técnica para dominar tú el hojaldre hacia donde lo quieres llevar para decaparlo, ¿no? ¿Y las has contado alguna vez? Toda la una por una no. Lo que pasa es que es un cálculo al final matemático, porque es un tema de unas capas de una masa que se hace con base de agua, de harina, un poco de sal y unas gotas de vinagre o de limón, y esto se intercapa esta capa con una capa de mantequilla. Y entonces empiezas a hacer unos doblajes, ¿no? Unos pliegues, perdona, y pues haciendo los pliegues dices, bueno, pues aquí llevamos 6, y luego lo vuelves a estirar, lo vuelves a doblar sobre el sí, y vas multiplicando, y el cálculo, según los pliegues, te saca pues 146 capas, creo que son ahora, ¿no? Sí. ¿Tú sabes quién es Rorro? ¿Quién ¿Te es? suena? ¿Rorro? ¿Te suena? No te Una sé. chica influencer que se ha hecho súper famosa en los últimos meses porque hace cosas, y cuando hace esas cosas hace todo el proceso desde el principio. Yo qué sé, me lo invento, pero si hace una silla empieza talando el árbol, ¿sabes? O sea, Ah, lo hace... es asiática, ¿verdad? ¿O No, no? no, es española. Ah, es española. Sí. Bueno, igual hay alguien Pues en... mira, fíjate tú que a mí esto me Eres, suena. eres un poco Rorro en ese sentido. Eh, Perdona que te lo diga. Me gustaría serlo mucho más. Sí, me gustaría mucho serlo. Es decir, yo tengo una vertiente que antes te decía lo del piano, y yo a veces tengo un piano, pero hostia, todo el mundo me está tocando teclas, ¿no? Porque en una cocina pues funciona con equipo, ¿no? Y realmente tiene que ser así, porque si no es durísimo. Pero sí que y me gustaría serlo un poco más a veces, de poder, es decir, hay una parte romántica que digo, nos gustaría estar solo en la cocina, ¿no? Y poder aplicar todo lo que he ido aprendiendo, porque luego cuando lo veo, lo tengo compartido, ¿no? A veces es que hay partes que son... La cocina en el fondo se construye en base de un error constante, ¿no? Es decir, tú quieres un corderito pequeño, quieres un pulpo grande, o quieres una pata, una col, o cualquier producto, cualquiera, ¿eh? Y lo que te llega ya es una cosa relativamente diferente de lo que tú tenías en tu cabeza, ¿no? Entonces eso lo tienes que mezclar con otros ingredientes. Y para que se entienda bien, pues mira, con una cebolla, siempre pongo el ejemplo a la gente y le digo, mira, una cebolla cruda es una cosa súper refrescante, crujiente, ¿no? Un crujiente acuoso, que yo le digo, ¿no? Que en cuanto lo masticas te suelta agua. Eh, y es una cosa muy refrescante. Una cebolla muy cocida, muy sofrita, es cálida, tiene unos matices tostados, es decir, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Y tú realmente eres cocinero cuando sabes en qué punto de entre un extremo y el otro tienes que llevar la cocción de una cebolla para cada una de las cosas. Y claro, eso no es lo mismo para hacerlas con según qué tipo de verduras que según qué otro tipo de verduras, para carne, para pescado, la intensidad que quieres dar, ¿no? Hasta qué punto quieres hacer una reducción de un vino blanco en un guiso,
para que se exprese con más acidez, con más aroma o con menos. Es decir, todo eso, y que la combinación de eso al final llegues a un punto que digas, está perfecto, en el fondo, que es lo que yo tenía en la cabeza, por decir algo, lo que yo andaba buscando, y si es capaz de eso repetirlo, en el fondo sucede pocas veces. Sucede cosas muy parecidas, que ese es el mérito, pero llegar allí cuesta mucho. Antes que mencionábamos el New York Times, tú salías en el reportaje de la famosa portada de Ferran Adrià en el New York Times Magazine, creo que 2002. Sí, 2002, 2003, sí. Me decías que salíais muy pocos cocineros, Carles Avellán, Uriol Balaguer, Ferran Adrià, claro. Sí, Espai Sucre y Santi Santa María. Y Santi Santa María. En ese reportaje... Perdona, dime. No. Lo quería conectar un poco con este año. Cataluña es regió mundial de la gastronomía, ¿no? Claro, han pasado muchos años entre una cosa y la otra, pero para el resto del mundo la cocina catalana sigue siendo un poco la portada del New York Times del año 2002, ¿no? Sí, aquí tengo dudas, en el fondo, porque hay un problema con la cocina catalana. Tanto es así que creo que precisamente en TripAdvisor no puedes definirte como cocina catalana. Creo, no estoy del todo seguro. Es que sabes qué pasa, que yo todo lo que son los medios, todos estos canales, no sigo prácticamente nada de Instagram, ¿no? Es decir, muchas veces no sé ni lo que nosotros mismos publicamos. Sí que lo sé estratégicamente, ¿no? Pero a veces me dicen, ostras, esto que he visto, pues de mí mismo, pues yo no lo he visto, ¿no? ¿Tú no tienes Instagram en el móvil? Lo tengo puesto porque profesionalmente pues tengo que recurrir para alguna cosa en concreto, sí, pero es que como es una cosa que estoy totalmente en contra de cómo nos está utilizando el móvil a nosotros, intento, ya me engancha, como a todos, pero intento apartarlo tanto como puedo, ¿no? Supongo que la inteligencia artificial no te dará ni pizca de gracia, entonces. Está allí y creo que tendrá sus ventajas. Lo que me hace estar un poco en alerta, ¿no? y que me tiene muy asustado es que los que mejor los conocen son los que más asustados están, ¿no? La gente que mejor sabe de los que más saben son los que seguramente más miedo le tienen, ¿no? Y esto, digo, bueno, pues vamos a ver, es que ¿sabes qué pasa? Yo soy ya una persona del siglo XX, estamos en el XXI, pero yo todo lo que tengo son el bagaje, la formación cultural, de la forma de ver la vida del siglo XX. Hemos entrado en el XXI con una revolución tecnológica que yo creo, tengo la percepción de que es lo más bestia que habrá vivido la humanidad, es decir, ha sido un cambio a una velocidad tremenda y nos está cambiando la forma de todo, ¿no? Y más que va a venir. Entonces, tampoco tengo tiempo yo de pelearme con el mundo. Yo he venido aquí a estar feliz, a estar alegre, a compartirlo, a tener mi punto crítico, lógicamente, ¿no? Porque es un deber, y porque lo que practico en la cocina lo extiendo al resto, ¿no? Digamos, pero bueno, y tengo estas dudas. Y claro, tanto es así que es lo que te decía, no sé, tengo dudas que la cocina catalana la gente la conozca. La gente sí que es verdad que conoce Barcelona, sin duda alguna, conoce un poco esta revolución que se hizo, como eso puso en el epicentro de esta revolución gastronómica, pues puso a España en general con todo su movimiento, porque fue un tema que sucedió así. Yo podía haber estado dentro. Yo tenía un restaurante que se llamaba Alquimia, en ese famoso reportaje, todos los que cogían un avión para ir a ver al Bulli pasaban por mi casa, y si hubiese tenido un socio estratégico seguramente me hubiese llevado a tomar otras decisiones más cerebrales,
que no viscerales, ¿no? Y yo digo, no, me venía la gente y digo, no, yo no hago cocina molecular, ¿no? Yo me llamaba, era alquimia y la gente venían preguntando por la cocina molecular. O sea, lo tenía todo de cara, ¿no? Y es decir, no me puedo quejar en este sentido de no haber el tren me ha pasado por delante, ¿no? Y bueno, y esto pues fue un cambio absolutamente importante en su momento, y tanto es así que a día de hoy sigue, es decir, aquí lo que nos sucede, y especialmente en Cataluña, es que en el fondo en esta parte mediterránea, esta parte de mercaderes, esta parte en nuestro ADN, nos sucede que hay una parte creativa, que hay una parte inconformista, pero pasa en el mundo de la medicina, de la música, del teatro, de la pintura, de la cocina, de la moda, del automovilismo, del deporte. Es decir, creo que era Rajoy que decía, los catalanes hacen cosas, ¿no? Pues seguimos allí, y en gastronomía se ve, ¿no? Y hay como una cantera que sigue cogiendo el relevo, y bueno, y es verdad que ahora todo esto se ha hecho mucho más extensivo porque por temas de las redes sociales, por eso también las evito, ¿no? Porque mira, te voy a confesar una cosa. Yo miro cosas de alguna cosa, pero sobre todo es en el mundo del deporte, de cosas que me gustan, porque lo puedo hacer de una forma relajada. Cuando yo miro cosas en redes sociales, en el mundo de la gastronomía, me tensionan. ¿Y si pierde el Barça, puedes mirar el periódico de forma relajada? Sí. ¿Sí? ¿Eres del Barça? Yo soy del Barça, sí, yo soy del Barça. Es una forma visceral, es decir, no tuve elección, tampoco, y estoy súper contento de que me hicieran escoger la opción del Barça, porque bueno, ahora mismo, mira, es un ejemplo de los chavales, esto es impagable, ¿no? Esto es tener unos chavales con 17 años, tal, ver que salen de una cantera, de una forma de entender, esto es importantísimo, a mí me conecta, ¿no? Pero yo no vivo del Barça en este sentido, ¿no? Pero profesionalmente te decía que las redes sociales no me gusta mirar porque me tensionan, porque me me sale el ego, ¿no? Competitivo. Ostras, esto lo podía haber hecho, esto no sé qué, esto lo están vendiendo por aquí, pero esto lo hacía el otro. Ya me sitúa en un modo que digo, y lo aparto, ¿no? Pero ahora ya ahora la gastronomía, pues bueno, parece que suceda, no sé, lo veo muy homogénea, digamos, en este aspecto, ¿no? La experiencia gastronómica, las tendencias saltan muy rápidos, y me cuesta, bueno, y seguro, y hay un montón de sitios con mucha identidad, pero no los sé filtrar a través de las redes. Mira, una de las ponencias que más me han gustado a mí en todos los congresos gastronómicos a los que he ido fue una de Albert Adrià en San Sebastián Gastronómica, explicando el fracaso de su restaurante en Ibiza. Dijo por qué le había ido tan mal, que lo había, vamos, la cantidad de errores que habían cometido. Te doy una idea por si de repente te invitan a tu congreso y quieres cambiar, hablar de tus pizzerías, porque tú has cerrado 2 pizzerías. Y se habla muy poco en gastronomía de los fracasos y de los negocios que no prosperan, pero es interesante también. No, sí, hombre, sin duda alguna. Incluso, bueno, yo lo he comentado, tampoco no iba al tema de mis fracasos, pero lo he comentado hoy en la charla de que las pizzerías, bueno, pues que he cerrado una pizzería, y que, bueno, ha sido como una oportunidad, porque así puedo centrarme más en el discurso y tener un discurso bien cerrado y bien atado sobre la cocina catalana. No se habla, no, es decir, todos los errores, es decir, yo tengo toda una ristra de errores o de recuerdos en negativo que me han sucedido, y que son duros, y son durísimos. Cerrar un negocio es durísimo, ¿no? Aquí ha habido una pandemia de por medio, no hace mucho. Aquí se ha sufrido mucho y se sigue sufriendo mucho más, parece que, ¿no? Y hay unas consecuencias de todo esto, ¿no? Y sí, es así. Mira, me acuerdo antes que hablábamos con toda la revolución gastronómica, yo siempre me acuerdo de un plato que llegué a hacer que era de bacalao con albaricoque, yogur y aceite de vainilla,
que eso es que no, no, no me lo perdono. Digo, ¿cómo pude llegar allí, no? Pero era ese momento de motivación, no fue esta ola que todos la surfeamos como pudimos, que fue esta revolución gastronómica donde todos queríamos hacer cosas, y más si eras joven, ¿no? Si eras, yo era un momento, era joven, yo empecé con 24 años, a mí me enseñaron a cocinar un poco, tampoco mucho, porque muy pronto me puse ya por negocio propio, que eso también es una lección, es decir, por eso digo, a mí, lo digo con toda la honestidad y humildad, pero al quien más me ha enseñado a cocinar a mí en esta vida he sido yo mismo, mirando las manos, pensando en lo que estoy haciendo, es decir, estando presente al 100% en eso que sucedía, ¿no? Cómo reaccionaban las cosas, pero a nivel de como restaurador, pues te vas haciendo con los años, nadie te enseña a ser restaurador. Y yo no he tenido tiempo de impregnarme de los conocimientos de otras personas, ¿no? Y con el tema de las pizzerías, pues bueno, no quise abrir ninguna de las dos, ¿no? Pero no supe decir que no a ninguna de las dos. Una fue, pues bueno, oye, ¿tú qué sabes hacer pan? Y yo digo, no, yo pan no sé hacer, no, pero de las masas y tal. Y yo me fui a Nápoles todo alucinado a ver las pizzas, y me vine aquí y hice unas pequeñas pizzas que estaban buenas, estaban ricas, pero no había una buena estrategia, ¿no? Y en este segundo caso, pues doblemente grave. Incluso me acuerdo que cuando abrí digo, oye, yo voy a hacer una pizzería que no sean dos. ¡Pam! La segunda. y es duro, es duro, es duro. Es decir, hay una parte, ser emprendedor, ¿no? En su día el Pau Arenós hizo un libro que se llamaba La cocina de los valientes, y yo siempre me eché en falta, ¿no? En ese libro yo no salía, y digo, hombre, hostia, digo, con los riesgos que he tomado, con lo que me he jugado, con todo el dinero que he perdido, un montón de dinero, que pues porque no te salen las cosas como quieres, porque te falta un poco más de estrategia, porque la parte visceral te pesa más, etcétera, pues a veces los negocios pues cuestan de que funcionen, ¿no? Nos he pedido ir pagando y recuperándome, y luego vuelves, pero pero bueno, es un recorrido que también me da sentido a mi vida, ¿no? Ya acabamos, pero te he oído hablar de lo importante que para ti es el instante, y me ha hecho pensar en un fotógrafo, Cartier-Bresson, no sé si conoces su obra, pero él hablaba del instante decisivo, ¿no? Tiene algunas fotos icónicas de, bueno... Es que, mira, esto precisamente lo conozco a través de Luri Costa, que es la persona que me acompaña en todo el tema de comunicación, estrategia. Es una persona que yo siempre digo, a él no le gusta que diga esto, yo ya lo sé, pero me da igual, ¿no? Pero cuando yo muchas veces voy hacia allá abajo, ¿no? En esa parte que ya no queda nadie, es una persona que es capaz de ponerse a mi lado y pensar en mí, no pensar en él, ¿no? Y ayudarme a tomar decisiones que a veces me generan dudas, ¿no? Y él me habló del fotógrafo, y también Joan Pujol Creus, que es la persona el fotógrafo en el cual cuando saquemos el libro va a estar, ha hecho las fotos, ¿no? Y el tema, me hablaron esto del instante. Y yo, claro, yo siempre es un poco... como proyecto ya la cocina, como la pienso, ¿no? Siempre la pienso pues de una selección de, ¿no? Un concepto a cocina catalana, un producto. Entonces busco el producto lo mejor posible, ¿no? Eso quiere decir temporalidad, eso quiere decir la excelencia, da igual, de una col, ¿eh? Y entonces... Aunque me decías que tú, más que defender la cocina catalana, defiendes la identidad. O sea, has dicho, ¿no? También defiendo la cocina castellana y la cocina napolitana y la cocina de cada una de donde sea, ¿no? Es que no es excluyente, Claro, claro. Es al contrario, es decir, yo soy un defensor de la diversidad, pero y no de la globalidad en este sentido. Es para unas cosas está bien que hayan espacios comunes, ¿no? Y globales, pero luego poder mantener la identidad de pequeñas zonas, de pequeños territorios que tienen sentido, con unas formas de ser, con unas formas que es lo que han hecho llegar hasta allí, ¿no? Y yo creo que eso es bonito,
algún día lógicamente se van perdiendo cosas, es decir, cuando llega el coche y desaparecen los caballos y los carros, pues con eso desaparecen unos oficios que iban ¿no? vinculados a eso y aparecen otros, es decir, pero no por eso tienen que desaparecer los caballos o la hípica o ¿no? Es decir, se puede seguir manteniendo, ¿no? Y a mí me encanta cerrar los ojos y a través de la gastronomía, porque es una cosa que es preciosa, que a través de la gastronomía, si lo pensamos, cerrando los ojos, yo dándote de comer o quien sea, tú puedes saber en qué zona del mundo, en qué altitud, y te puedes llegar a hacer una idea de cómo es ese hábitat, ¿no? Y eso emocionalmente y a nivel de memoria tiene una potencia tremenda. Yo soy entonces yo defiendo la cocina catalana, ya no solo en el territorio de Cataluña, sino como una forma de cocinar que pertenece a una zona de Occitania, de lo que era antiguamente la Occitania, coge el País Valenciano y coge un poco Baleares, pero ya sin tener en cuenta cuestiones políticas para nada. Estamos hablando aquí, yo hablo de cocina y es donde ahondo, ¿no? Pero soy un defensor de la cocina pues asturiana, la gallega, la vasca, y eso es que a mí es que me vuelve loco. Claro, no, lo veo así. Sí, sí. Jordi Vilà, muchas gracias por haber venido a la serie y compartir tus ideas, tu corazón, tu mente, sí. tu visceralidad, todo un poquito. Muy bien, pues un placer y encantado.